Ya vengo. Tengo que enviar un dinerito. Bien portados, ¿verdad? Vaya, ya estuvo. Ahora hacer transferencias a otros bancos es más rápido y sin costo con la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Focos. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Saúl Hernández y de Alberto Arene. Bueno, queremos aprovechar para contarles un poco de lo que vamos a estar desarrollando esta noche. Alberto, la mesa de Zoom esta noche tiene un invitado muy importante. Va a estar conversando con el primer candidato presidencial luego de los acuerdos de paz por el FMLN. FMLN, MNR y también CD. Posiblemente el político mejor formado académicamente y de mayor experiencia de El Salvador. Se trata de Rubén Zamora, embajador en los últimos 7 años y medio, que viene de Naciones Unidas, de dejar pues su cargo, y nos ha concedido esta primera entrevista. Va a ser un diálogo muy interesante, precisamente sobre el gran tema, si es posible o no transformar el sistema político salvadoreño. Muy bien. Bueno, Saúl, y nosotros en Matices también vamos a estar conversando con uno de los personajes, vamos a decir, más relevantes por su incidencia en el debate nacional sobre temas importantes como presupuesto, reformas al sistema electoral, derechos humanos. Exactamente, estamos hablando, Karen y Alberto, de Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional de este país, y estaremos hablando sobre los señalamientos que se hace de la sociedad civil respecto al funcionamiento de esta sala en cuanto a las medidas que ha tomado y que tú ya has señalado en materia fiscal, también derechos humanos y sobre el sistema electoral salvadoreño. Una entrevista muy interesante, estaremos escuchando parte de las declaraciones de Rodolfo González en ese sentido. Bueno, bienvenidos entonces a Focos. Sigan la conversación de nuestro programa a través de redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Hacemos una pausa y cuando regresamos vamos a arrancar con Focos. La posguerra está agotada. Necesitamos analizar y alumbrar mejor el camino para construir el futuro. Soy Alberto Arene, economista. No solo somos un nuevo programa de opinión, somos una nueva revista de realidad nacional. Soy Karen Fernández, comunicadora. Juntos formamos un equipo de trabajo independiente y comprometido con este momento de la historia. Somos una síntesis entre madurez y juventud para el nuevo impulso del futuro. Soy Saúl Hernández, politólogo. Bienvenidos a Focos. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. El sistema político salvadoreño, ¿es posible transformarlo? Este es el tema que nos ocupa este día. Un cuarto de siglo después de los acuerdos de paz fundacionales de la democracia, El Salvador confronta una crisis de carácter histórico que combina el bajo crecimiento estructural de la economía con una altísima deuda pública que es insostenible, altísimos niveles de homicidios y una alta vulnerabilidad social y ambiental. Como si esto no fuera suficiente, se han comenzado a revertir las migraciones, la válvula histórica de escape del país que llevó al éxodo a 1/3 de nuestra población en las últimas 4 décadas. Con un sistema político altamente polarizado y un liderazgo débil que pareciera incapaz de enfrentar dicha crisis, la transformación del sistema político y el surgimiento de nuevos y mejores liderazgos para enfrentar y eventualmente superar dicha crisis histórica se vuelve un imperativo. Para hablar de este y otros temas de gran actualidad, nos acompaña esta noche uno de los políticos y diplomáticos más preparados y de mayor experiencia en el país. En su primera entrevista, desde que dejó el cargo de embajador y representante de El Salvador en Naciones Unidas.
Me refiero al político y diplomático Rubén Zamora, a quien le doy la más cordial bienvenida. Bienvenido, Rubén. Bueno, muchas gracias, Alberto, y es para mí un gran gusto poder estar aquí en tu programa y poder conversar. Después de 7 años y medio, Rubén, de vida diplomática que te llevó como embajador a India y otros países concurrentes, que te llevó a Naciones Unidas, a Washington, y luego a Naciones Unidas regresas al país, lo que nos da mucho gusto tenerte acá. Y bueno, te agradezco que nos hayas concedido esta primera entrevista desde tu regreso, pero como has estado tanto tiempo afuera, y en este programa lo ve gente de diversas generaciones, pero ciertamente muchos jóvenes, vamos a hablar muy brevemente de quién eres tú y de tu vida política que se aproxima ya a 6 décadas, unos 56, 57 años. Bueno, un líder estudiantil de los grupos social cristianos en la Universidad Nacional, militante del Partido Demócrata Cristiano en la década del 60, uno de sus principales líderes en la década del 70, ministro de la Presidencia en la primera Junta de Gobierno después de aquel golpe de Estado de octubre del 79, del cual precisamente renunciamos de ese gobierno. Hubo una segunda junta, Rubén nos integró a esa segunda junta. Fue líder del Movimiento Popular Social Cristiano, que es una escisión de la democracia cristiana, y uno de los principales líderes del Frente Democrático Revolucionario. Miembro de la Comisión Político-Diplomática del FDR-FMLN, que hizo un trabajo internacional muy importante a favor del diálogo y la negociación de la paz, fundador de Convergencia Democrática, primer candidato presidencial del FMLN, del MNR y del CD en las elecciones presidenciales de 1994, las primeras después de los acuerdos de paz, fundador del CDU y del CD, y luego 8 años embajador. Así que, bueno, esta es una larga trayectoria. Cuando piensas tú, Rubén, en esta vida política intensa que has tenido, ¿cuál es tu reflexión cuando haces un balance? Pues mira, es difícil hacer balance porque todavía estoy en esto. Uno hace balance cuando termina. Creo bueno, que pero ya va a ser el día antes de mi muerte probablemente. Pero no, mira, yo creo que viendo en perspectiva la cuestión, yo me siento profundamente agradecido de haber estado en política. No es porque me ha dado mucho de riqueza o de lo que... No, me ha dado dolores de cabeza y mucho, pero de riqueza humana. Eso para mí es algo que yo descubrí a través de la política, en el contacto con la gente, en platicar, en conocer sus problemas, que me sirvió inmensamente a lo largo de mi vida, que me hizo aprender, por ejemplo, una cosa tan sencilla como es lo siguiente: no hay sentido común, perdóname. Hay sentidos comunes, porque si solo entendés eso, entendés a oír al otro, a escucharlo y tratar de entenderlo y ver si es posible trabajar con él. ¿Ves? Eso a mí me lo ha dado la política y yo por eso me la siento profundamente agradecido, y yo me considero que he sido político estos 60 años y quiero seguir siéndolo. En aquella época, los políticos y sobre todo de oposición que arriesgaban su vida, que enfrentaban a la dictadura, eran vistos como gente muy admirable, ¿verdad? Con respeto. Pero el tema de la política y de los políticos se volvió una mala palabra. Eso ha cambiado muchísimo en los últimos años. No se valora tampoco a los políticos con P grande, porque hay muchos con P pequeña, ¿verdad? Ha habido un cambio y que pareciera ser un cambio a nivel internacional, ¿no? Mira, hay una crisis internacional de la política, tal como se planteó, dijéramos, a partir de la Segunda Guerra Mundial. En Europa es clarísimo, como por ejemplo los viejos partidos socialistas con más de 90 años están haciéndose pedazos, ¿ya? Los partidos desaparecen en Italia, etc. O sea, hay una crisis de la política, pero en nuestro país también hay una crisis de la política, muy salvadoreña. Yo te diría de entrada que
lo que ahora estamos viviendo, que es ya una situación de una crisis política en el país, que hay que reconocerla, tiene su origen en una de las debilidades de los acuerdos de paz. Porque, mira, los acuerdos de paz son el cambio político más importante de la vida moderna salvadoreña, porque nos hace pasar del militarismo a la democracia representativa. Pero en esa transición que hace, las dos instituciones claves para el funcionamiento de la democracia representativa e indispensables para ello, que son los partidos políticos, el sistema de partidos políticos y la Asamblea Legislativa, nadie los tocó. Y éramos todos hijos de la guerra. El FMLN porque nació para hacer la guerra, Arena porque nació para matar a los comunistas, como lo dice su... Y, por ejemplo, mi partido, ¿verdad?, en aquel momento, su primer punto de su programa era decir, luchar por una solución política del conflicto. O sea, éramos profundamente hijos y nadie nos tocó. Nadie se preocupó por nosotros. Se creyó que éramos los buenos de la película y que la Asamblea era la buena de la película. Y viene el país, entra una nueva dinámica y los partidos y la Asamblea empezamos a seguir reproduciendo lo que habíamos vivido. La política del enfrentamiento, que los militares es el peor legado que nos dejaron después de 70 años de dominar el país. Pero fíjate que estas instituciones que fueron precisamente las que no se tocaron son las más importantes. Y vamos a ver, un sistema, se dice, es tan fuerte como lo es su eslabón más débil. Y si el eslabón más débil son los partidos políticos, eso te refleja la fragilidad del sistema. Pero en el caso de los partidos, ese es el origen del problema de otras instituciones, porque ahí se nombran desde ministros, pero ciertamente magistrados, se nombran diputados, se nombran alcaldes, es decir, que tienen su origen precisamente en los partidos. Pues claro, por eso es que yo no los puedo, tú no puedes separar en la democracia representativa, que es lo que nosotros tenemos, el binomio partidos-legislatura. ¿Por qué? Porque la vitrina de los partidos todos los días es su papel en la Asamblea Legislativa y la fuente de poder de los partidos políticos en el Estado es el poder legislativo. No es el judicial ni es el presidente. Ya, hay que entenderlo bien, como partidos políticos. Entonces, ese binomio partido político-asamblea, si uno entra en crisis, el otro entra en crisis necesariamente. Correcto. En Europa lo estás viendo, crisis parlamentaria y crisis de partidos políticos al mismo tiempo. En Italia es clarísimo el problema, ¿verdad? En España también se ve. Y aquí en El Salvador lo estamos viviendo con una agudeza porque traemos ese legado que nunca hemos enfrentado. Pudimos enfrentar la guerra, pudimos buscar la paz, pero nunca nos enfrentamos como políticos de dónde veníamos, qué nos había hecho ser políticos. Yo digo una cosa, mira, mi primer maestro de política fue la Benemérita Guardia Nacional. Porque en enfrentamiento con ellos yo descubrí que más allá de la pobreza, de los campesinos que había que ayudar, que estábamos trabajando en eso, había algo, que era el poder. Y que era lo que impedía que nosotros hiciéramos cooperativas, que era en lo que yo andaba en aquella época de adolescente, pues metido ya en eso. ¿Ves? Eso nunca lo enfrenté. Pero vamos a ver, Rubén, hay un tema, por supuesto, de cultura política. Claro. Este es un país, era la dictadura militar probablemente más antigua del mundo. Aquí nunca hubo democracia, a excepción de unos pequeños intervalos. Primaveras. Tuvimos una guerra de 12 años, como que fue necesaria una guerra para poder poner los cimientos de la democracia por primera vez en la historia, algo que no se olvida. Y como tú dices, las dos principales fuerzas son hijas de la guerra, pero también la cultura del país no era una cultura democrática. Y si a eso le agregas que no nos ocupamos de los partidos y de la Asamblea en los acuerdos de paz, esto explicaría muchas cosas. Esto me lleva a un tema que me parece fundamental. Pareciera que en la medida en que no nos podemos entender,
y los partidos en particular que están llamados al entendimiento, a buscar entendimientos, pareciera que solo teniendo control de los poderes del Estado se puede gobernar o medio gobernar El Salvador. Con esto estoy diciendo el control del Ejecutivo, del Poder Judicial y del Legislativo, sea que tú tienes, tu partido tiene el número suficiente de diputados o compras a tu aliado respectivo. Arena lo tuvo este control fundamental durante 20 años, pero para el FMLN ha sido más difícil. No obstante, poder articular mayorías simples en el Congreso, con estas alianzas, sin embargo, no ha tenido la hegemonía que pudo haber tenido Arena en esos 20 años de gobierno. Mira, yo creo que ese es parte del problema, precisamente. Y quiero añadirte un elemento más. Creo que viéndolo en perspectiva, el otro problema fundamental es qué entendimos por paz nosotros. Veníamos, como tú dices, de 12 años de guerra, que nos costó sangre, pues, y horrible lo que pasó en todo ese periodo, las masacres y todo, ¿verdad? Y para nosotros la paz es la ausencia de la guerra. Correcto. Y esa concepción de la paz es totalmente errónea. La paz es un componente fundamental de la sociedad. Por lo tanto, no es que porque no hay guerra hay paz, no. La paz tiene que construirse y nunca la construimos. Creímos que con los acuerdos de paz, problema resuelto. Y empezamos a pensar que los acuerdos de paz por aquí, los acuerdos de paz por allá, y nadie los podía tocar. Los deificamos y no nos dimos cuenta que esos acuerdos de paz lo que nos exigían es que entendiéramos que ese espacio de paz que nos dio, lo deberíamos de construir sólidamente, institucionalmente, culturalmente, y los partidos y la asamblea. No lo hicimos. Y ahora estamos viendo el resultado. Bueno, por eso es que es necesario cambiar esto. Bueno, tú sabes que estos temas sobre cuál es el origen de todo este problema no se discute mucho acá, ¿verdad? Pero si no hay un diagnóstico bueno, no puedes entrar a las soluciones, que es precisamente nuestro objetivo, tanto en mis columnas de opinión últimas sobre este tema, como ciertamente en este y otros programas. Arena pudo gobernar con el control de todos los poderes del Estado y al FMLN se le ha hecho más difícil, además se ha agudizado la crisis fiscal, pero en opinión de ellos, el problema fundamental es la derecha y ciertamente la sala de lo constitucional. Esta es probablemente la primera sala de lo constitucional más moderna, más profesional, más independiente, lo que no quiere decir que no tenga una serie de problemas. En ausencia de que otras instituciones funcionen, pareciera que hay señalamientos que se han metido en jurisdicciones que no le corresponderían. Me interesa mucho oír tu opinión de la actuación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia estos últimos, ¿qué? 7 años. Mira, yo creo que ese es un tema, al igual que el tema de la política, que es un tema que debemos de verlo con toda su profundidad. Solo como introducción, permíteme que te diga un par de cosas. Uno, creo que esta sala, nuestros 5 magistrados que están ahí, han dado a este país algo que nunca habíamos tenido, que es el momento en que la ley expresada en el Tribunal Constitucional, que debe de defender la Constitución, es capaz de decirle al Legislativo y al Ejecutivo: señores, están actuando mal, nulo, háganlo de otra manera. Eso nunca había sucedido en la historia de El Salvador. Eso es un paso fundamental para la construcción del Estado de Derecho en una sociedad, ¿ves? Y dicho eso, y eso creo que nadie se los puede quitar a esos magistrados, y yo soy el primero en reconocerlo, pero yo también, yo me considero constitucionalista, he dado clases de eso, he hecho constituciones en países en que he dado asesorías, ¿verdad? Pero también, y además soy un absoluto defensor de la Constitución. Creo que en algunas de sus resoluciones, no pocas,
La sala fue más allá de la defensa de la Constitución y ha reformado la Constitución política del país. Eso es abuso de poder. Es el problema nuestro, de la concepción del poder como un poder absoluto. La sala tiene poder, el poder de decirle al Ejecutivo y al Legislativo, no señor, cambie, y hacerlos cambiar. 5 magistrados, que ni los ha electo el pueblo, le puede decir a quien eligió todo el pueblo, y todo el pueblo los eligió, le puede decir no, y tienen que hacerle caso. Eso es grande, pero ese poder, creo que en varios casos, y esto habría que verlo caso por caso, no todos, caso por caso, los ha llevado a abusar del poder y reformar la Constitución. ¿Ya? Creo que si algún día tenemos una discusión, le puedo dar al menos 5 o 7 casos que yo tengo en mi récord de análisis constitucional. Sobre eso. Pero esto dicho, no solamente estamos hablando de reforma de la Constitución, estamos hablando de legislar y estamos hablando de políticas públicas también. No, es que eso es reforma de la Constitución. Porque si la Sala de lo Constitucional hace algo que la Constitución le establece a otro poder, está haciendo interferencia en otro poder, está haciendo abuso de poder y por lo tanto está violando la Constitución. A eso me refiero cuando hablo de violación o reforma de la Constitución. O sea, la Constitución, si tú la reformas, estás haciendo algo y la estás violando, porque la Constitución te dice clarísimamente cómo me puedes reformar. Es un procedimiento especial y en eso no tiene nada que ver la Sala de lo Constitucional. Y si la Constitución te dice, para ponerte un caso, el único vehículo para la representación del pueblo en el Estado son los partidos políticos. Y viene la sala y dice, no, para que hayan candidaturas independientes. Reformó la Constitución. Está bien. Vamos a continuar conversando con Rubén Zamora cuando regresemos de este corte comercial. No nos cambien. Cosas que no sabías del azúcar de caña. Una cucharadita de azúcar natural solo tiene 16 calorías. Sí, solo 16 calorías, que es menos del 1% del requerimiento energético diario por persona. La industria del azúcar de El Salvador cuenta con el mejor programa de fortificación con vitamina A de la región que ayuda a tu vista. Hay varios tipos de azúcar natural. Los más comunes son blanca, refinada y morena. La diferencia es su tamaño de cristal, pero todas tienen las mismas propiedades, incluyendo su contenido calórico. Como ves, el azúcar natural es buena y tu cuerpo la necesita. Tener estilo no es seguir tendencias. Lo que está de moda es no seguir las reglas. Reciclar, reinventar, reutilizar. Eso está de moda. ¿El sistema político salvadoreño es posible transformarlo? Este es el tema que nos ocupa en Focos y en el segmento Zoom, conversando con Rubén Zamora, académico, político de toda la vida y además diplomático, que está recién llegadito de Nueva York y esta es su primera conversación, su primera entrevista. En el país, Rubén, se agotó la dictadura de medio siglo, si no más, dando lugar precisamente a la guerra que se resolvió con los acuerdos de paz. Un cuarto de siglo después, viviendo por primera vez en democracia, el experimento democrático salvadoreño da muestras de agotamiento. El país ha entrado en un nuevo periodo de grandes dificultades que yo caracterizo de crisis histórica por la confluencia de problemas muy graves de carácter estructural sin que el sistema y el liderazgo político
pueda administrar el conflicto y aún menos encontrar soluciones de carácter más permanente. Ese es, a mi juicio, el problema, porque tú puedes tener una serie de problemas muy graves, pero si tu sistema político y los partidos en particular formulan estrategias, se ponen de acuerdo, entonces hay un camino para buscar soluciones, pero aquí eso no pareciera ser posible. Entonces la gran pregunta es cómo se resuelve semejante problemón. Y tu respuesta va a ser, me imagino, reformando, transformando el sistema político. Pero eso equivale a decir, yo quiero a mi mamá, todos queremos a nuestras madres. ¿Cómo se hace eso en las circunstancias actuales de la crisis salvadoreña? Bueno, mira, fíjate que esto es algo que yo he estado reflexionando mucho, viendo todo cómo pasan las cosas, porque de Nueva York uno sabe lo que está pasando aquí y piensa sobre eso. Y yo he llegado a una conclusión, ¿ya? Que los problemas que tenemos, que tú lo señalaste al principio, algunos de ellos, de los claves, son problemas graves, que requieren solución, pero que no se resuelven. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no se resuelven? No se resuelven y se van profundizando. Además, se va deteriorando todo. ¿Ah? No. O sea, tenemos el problema de las maras. Sabemos que es un problema gravísimo para el país. Se nos está deteriorando ahí con todas estas noticias que hay de que al interior de la policía hay grupos de exterminio, por ejemplo. Eso es un deterioro real del problema de seguridad del país, profundo, grave. Si es que existe. De la Policía Nacional Civil. Civil, por eso. Bueno, para ponerte un caso, y así con todo lo demás. Vemos lo que dicen los políticos y todos hablan de que esos son los problemas. Si aquí nadie se pierde de cuáles son los problemas principales, pero nadie los resuelve. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo podemos enfrentar? Porque el sistema de partidos políticos, no estoy hablando del sistema político, ya voy a ir entrando, y el sistema de producción de la ley, la Asamblea Legislativa, están en bancarrota. Esa es mi respuesta al problema. Y mientras no le entremos a esos dos problemas, no vamos a poder resolver el problema del sistema político del Consecuentemente, país. Este es el problema. Si esto es cierto, y yo creo que lo es, este es el principal problema del país. Fin de discusión. Todo lo demás. Por el momento eso ¿verdad? Es lo que los filósofos antiguos llamaban conditio sine qua non, que significa es la condición sin la cual no se puede hacer lo otro. Así es. Si no resolvemos el problema del sistema de partidos políticos y de la Asamblea Legislativa, no vamos a poder resolver el problema de fiscal, de pensiones, de las maras y de esto y del otro. Rubén, tú estuviste desde el inicio, viste el nombramiento del enviado especial del secretario general de Naciones Unidas, Benito Andión, que nos concedió su primera entrevista recién nombrado. Bueno, él fue precisamente nombrado para buscar acuerdos nacionales de segunda generación o acuerdos nacionales de desarrollo, y me imagino que Benito habrá llegado ya a esta conclusión de a dónde está el gran obstáculo, el nudo gordiano del problema. ¿Tienes algún adelanto de su trabajo que puedas compartir con nosotros? Bueno, tengo el adelanto de su trabajo. Él tenía un nombramiento de representante personal del secretario general, que es un nombramiento muy alto y que muy pocas veces lo hace Naciones Unidas, y que fue hecho a petición del gobierno de El Salvador y de los partidos, de que hubiera pues una persona que facilitara el diálogo con ese nivel de representar directamente al secretario general de la ONU. Yo fui parte de todo esto porque era el embajador y estuve muy involucrado en ello, ¿verdad? Él vino, empezó a trabajar y a él su nombramiento es temporal. El secretario general le había dado un nombramiento de 6 meses para que iniciara el proceso de diálogo en El Salvador. Desgraciadamente no se pudo, y no se pudo iniciar porque un partido político dijo que no. ¿Cuál? No voy a mencionar, porque no quiero hacer más leña, echar más fuego, o como más leña al fuego.
pero hubo un partido que se opuso. Y al oponerse no puede haber diálogo nacional en serio, ¿verdad? Y por lo tanto se ha buscado otra forma, que es la que se está trabajando ahora, porque de parte de la sociedad civil ha habido una actitud muy positiva. FUSADES, las otras organizaciones, estos tanques de pensamiento que tenemos varios muy buenos ya aquí en el país, todos con ganas de producir, de dar, y etcétera, ¿verdad? Asociaciones de trabajadores, de sindicatos y empresariales diciendo que sí, que hay que hacerlo, porque ellos viven la crisis en su vida diaria, ¿ya? Y entonces con interés, entonces se está trabajando, Naciones Unidas no se ha retirado, continúa aquí. Ya el representante del secretario general ya no puede estar. ¿Por qué? Porque no hay diálogo nacional y para eso lo nombró el secretario general. Pero se han nombrado otras personas y el equipo que está trabajando para tratar de ir produciendo. Pero ahora, Benito para Albión, un futuro. ¿el trabajo de él ha concluido? Ha concluido. Él ya concluyó, ya presentó su informe final al secretario Pero general. entiendo que esto es una noticia, no se ha compartido esta información. Pues no se sabe, entiendo yo, en El Salvador esto. Yo tenía entendido que sí se sabía, ¿verdad? Porque él ya no está en el país, él ya terminó su periodo de 6 meses y él presentó su informe al secretario general, ¿verdad? Se lo ha presentado al gobierno, tengo entendido, porque es obligación de presentárselo a los gobiernos. ¿Y a los partidos políticos? No sé si a los partidos políticos, ¿verdad? Eso ya es aparte. Pero al gobierno, acuérdate que Naciones Unidas es una organización de los gobiernos del mundo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, y como gobierno fue que el gobierno del presidente Sánchez pidió. Podríamos decir, Rubén, que ese esfuerzo, ese intento importante de buscar un acuerdo de segunda generación facilitado por el secretario general de Naciones Unidas, a partir de su representante, fracasó. No ha fracasado. Eso descartado. Si hubiera fracasado ya Naciones Unidas se hubiera ido y está aquí trabajando con una serie de sectores para ir preparando las condiciones. ¿Ya? Y eso es, mira, yo tengo alguna experiencia en estos procesos de diálogo nacional o de acuerdos nacionales y no son automáticos, ¿ves? No son también cosas que las haces en una asamblea general de los ministros y todo eso. No, esto se trabaja pedacito a pedacito primero y se va construyendo. Y cuando ya está construido, en gran medida, ya entonces lo lanzas, ¿ves? Y yo creo que en eso estamos ahora. Yo no pierdo la esperanza. Yo sé que esto es complejo, Rubén. Además, esto coincide, esto entra en plena coyuntura electoral. Claro, ese es el problema. ¿Verdad? Sí. Puede ser que tú has desarrollado mucho el arte de la diplomacia y por eso estás caracterizando esto de que no ha fracasado y que tienes tal vez esperanza de que pueden haber resultados. Pero en función de lo que era el objetivo de que este proceso iba a ser facilitado por el enviado especial del secretario general, y que como resultado de eso después iba a haber una propuesta al país, a los partidos, para ver si se llevaba a acuerdo, pareciera que no es eso en lo que estamos. Mira, Alberto, yo no es porque sea diplomático, sino porque tengo experiencia que pienso de otra manera en esto. Mira, cuando nosotros empezamos a hablar de solución política negociada del conflicto salvadoreño, fue allá por 1984, por ahí. Ya por ahí fue que se empezó a plantear esta cuestión, ya más en serio. Por cierto, a mí me mandaron a Zimbabue para que averiguara cómo era eso de la solución política, porque no teníamos ni idea, en El Salvador nunca había habido de esa cosa. Bueno, estudié y vine y todo eso. Y lo que eso nos decía, miren, pero están locos, hombre. ¿Ah? ¿Ustedes creen que los comandantes se van a sentar con los coroneles a platicar? Se van a pegar de balazos, se van a matar. Bueno, 7, 8 años después, este país estaba convencido de que la solución política era la única para salir afuera. Pareciera que... No espero que tardemos 7 años, pero si tardamos un par de años para entender esto, pues hay que hacerlo. Pero si no sigo ahora trabajando en esto, nunca va a empezar. Desgraciadamente pareciera que no sé si llamarle clase, pero
pero por lo menos la cultura política salvadoreña te dice que solo cuando la crisis se ha profundizado, estás al borde del abismo y ya no hay opciones, es que entonces se buscan las soluciones. Pareciera que la crisis tendría que profundizarse más. Desgraciadamente, pero no solo es El Salvador. No, eso es en Los muchos norteamericanos tienen un dicho que es muy cierto. Se dice, negotiation is always the second best. En español es, la negociación es siempre la segunda mejor opción. Si vos podés ganar el poder, lo ganás. Si lo retenés, hasta que te das cuenta, cómo se dieron cuenta en este país, después de la segunda ofensiva general del FMLN aquí, de que esta guerra no la ganaba ninguno de los dos. Y le puedo decir algo que nunca se ha dicho en este país, pero que yo lo sé. Uno de los que se convenció en ese momento de que ya no se podía ganar esa guerra era nada menos que el mayor retirado, Roberto Dawison. Y empezó a plantear solución política negociada también. Cuando eso pasa y cuando el grueso de los comandantes del FMLN llegan a la conclusión de que vamos a seguir 20 años más peleando. No, busquemos salidas. Entonces empezó la solución política negociada por ambos bandos. ¿Cómo se impulsa concretamente este proceso de transformación del sistema político si a los partidos pareciera no interesarles? ¿Hay una hoja de ruta sobre esto? Y si bien nos va y ese proceso se iniciara, de encontrársele viabilidad, este proceso será lento, complejo, pero mientras la crisis ya nos está reventando en la cara. Este último tema es precisamente el que quería abordar contigo esta noche y se nos acabó el tiempo y te voy a volver a invitar para que lo retomemos. Y lo retomamos. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Pues gracias, es un gusto Alberto. tenerte de nuevo en el país y ciertamente en este programa. Amigos televidentes, ha sido una interesante entrevista. No nos cambie, viene Prisma. Muchas gracias. El pollo y el huevo han formado parte de tu vida. A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo. Son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa, porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo y huevo todos los días. En 2016, alrededor de 40 millones de personas se desplazaron internamente por causa de conflictos armados y violencia en 56 países, según datos del Observatorio sobre Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados. Hoy, en Prisma, explicamos cómo se muestra este fenómeno en El Salvador, con cifras que se han incrementado en los últimos años y con una realidad que todavía el gobierno nacional se niega en reconocer, lo que le ha valido las críticas de organizaciones de la sociedad civil y representantes internacionales como la relatora especial de Naciones Unidas, Cecilia Jiménez Damari, quien recientemente cuestionó la respuesta del gobierno en una visita oficial al país en agosto de este año. De acuerdo a las Naciones Unidas, a diferencia de los refugiados, los desplazados internos no cruzan fronteras internacionales en búsqueda de seguridad y protección, sino que permanecen dentro de su propio país, pero en lugares diferentes a su territorio de origen. La ONU establece que el gobierno debe ser garante de protegerlos, aun cuando él mismo pueda ser el causante de su desplazamiento.
En el caso de El Salvador, 7 organizaciones de la sociedad civil agrupadas en una mesa nacional y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se han dedicado a cuantificar los casos de desplazamiento interno atendidos. Entre 2014 y los primeros 3 meses de 2016, la Procuraduría registró un total de 427 víctimas de desplazamiento forzado interno, con un salto de 57 en 2014 a 249 personas afectadas en 2015, año en que se decretaron las medidas extraordinarias de seguridad y los homicidios se incrementaron sustancialmente. Por su parte, la Mesa de la Sociedad Civil registró un total de 623 afectados por desplazamiento forzado interno entre agosto de 2014 y diciembre de 2015. Y en el primer semestre de 2016 atendió a 131 víctimas. En ambos registros, los niños y adolescentes representaron cerca de la tercera parte del total de personas afectadas en esos 3 años. Aunado a esto, según datos recopilados por la Procuraduría en un informe publicado en agosto del año pasado, entre 2010 y 2016, al menos 641 familias abandonaron sus casas por amenazas, extorsiones y homicidios familiares por parte de las pandillas. Esto, según datos proporcionados por el Fondo Social para la Vivienda. La Policía Nacional Civil recibió 371 denuncias en las cuales se obligaba a las víctimas a abandonar sus hogares. Cerca de 42.000 personas manifestaron al Ministerio de Relaciones Exteriores querer salir del país por motivos de violencia. Cerca de 11.000 personas que emigraron entre 2015 y el primer trimestre de 2016 lo hicieron de manera forzada debido a la inseguridad. Y al menos 30.000 estudiantes también abandonaron el sistema educativo regular debido a la delincuencia en 2014, según las cifras oficiales. ¿Qué está ocurriendo en 2017? Según datos de la Mesa de la Sociedad Civil, en el primer semestre de 2016, 134 personas se habían desplazado de su territorio de origen, mientras que en el mismo periodo, en 2017, lo han hecho 209 personas, en su mayoría mujeres. La Procuraduría todavía no ha publicado los datos que corresponden a este último año. Aunque en un 80% el principal causante del desplazamiento interno forzado en El Salvador son las pandillas, en los 2 últimos años aumentaron los casos que involucran a efectivos de la seguridad pública. En el primer semestre de 2016 se registraron 7 y en lo que va de 2017 ya suman 14, donde los victimarios son policías nacionales o miembros de las Fuerzas Armadas, quienes amenazan a las víctimas con detenerlas por ser presuntamente pandilleros o ser estos familiares de los mismos, o además involucrarlos en un delito si no abandonan su casa. Es importante resaltar que las cifras de las víctimas se agrupan en su mayoría a familias enteras, que se ven obligadas a desplazarse 2 o 3 veces, hasta que en algunas oportunidades logran emigrar a países cercanos como Guatemala, México y los Estados Unidos. Esto ha sido todo en Prisma, sigan en sintonía de Focos. Amor, ¿cómo es la clave del banco? Es el cumpleaños de tu mamá. No, es la de mi mail. Entonces es la fecha de nuestro aniversario. ¿Sí pudiste? Sí. ¿Quieres que te ayude? No, tranquila, amor, tranquila. Se te olvidó, ¿verdad? Ahora puede recuperar su clave o asignar una nueva desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Cosas que no sabías del azúcar de caña. El azúcar natural produce energía al instante y esa energía no se transforma en grasa. El azúcar natural es buena y como cualquier otro alimento, debe formar parte de una alimentación balanceada. Nuestro cerebro necesita diariamente al menos un 20% de energía proveniente de carbohidratos como el azúcar natural. Como ves, el azúcar natural es buena y tu cuerpo la necesita. Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrevista en Matices. Karen Fernández, buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, Saúl, lista para iniciar un nuevo espacio de conversación. Muy bien, vamos a hablar esta noche sobre la Sala de lo Constitucional. Es importante hacer un contexto de esta entrevista, Karen. En principio, en 2018, la actual composición de la Sala de lo Constitucional llegará a su término. El próximo año, los diputados deberán elegir a 4 nuevos magistrados para tomar las riendas de ese tribunal que dirime las controversias entre las leyes secundarias y la Constitución de la República. También es importante decir, Saúl, que durante los últimos 8 años la Sala de lo Constitucional ha tomado especial relevancia por su activa participación a través de sus resoluciones judiciales en el debate, por ejemplo, alrededor del sistema electoral, el diseño de los ingresos y los gastos en El Salvador, la lucha contra la corrupción, derechos humanos y otros temas importantes. Así es. Sus polémicas sentencias y las controversias alrededor de sus efectos han generado un debate entre los que consideran que la labor de la Sala ha contribuido a la división y el balance del poder en este país, y entre los que critican sus resoluciones por considerarlas una amenaza a la gobernabilidad y a las políticas impulsadas por el Ejecutivo. Esta noche nos preguntamos cómo recibe la Sala de lo Constitucional estos señalamientos, cuál es el aporte de su trabajo al esquema institucional de nuestro país, qué efectos hay detrás de sus más recientes resoluciones, cómo se preparan para su salida el próximo año en 2018. Y para responder a estas preguntas, esta noche le damos la bienvenida a la mesa de entrevista de Matices al magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González. Magistrado, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Buenas noches, magistrado. Queremos iniciar esta entrevista conociendo su impresión sobre los señalamientos que hacen personas tanto del FMLN como por fuera y alrededor de este círculo, señalando que sus sentencias son desestabilizadoras. Incluso algunos les ubican como la oposición política al gobierno. ¿Cómo reciben ustedes, cómo salen estos 8 años ese tipo de críticas, magistrado? En el diseño constitucional hay un componente esencial para que funcione una democracia y un régimen republicano, que son los controles, los frenos y contrapesos. No solo le están encomendados al órgano judicial. Pensemos cuando un presidente de la República veta una ley por inconstitucional o por inconveniente, o cuando la Asamblea interpela a un ministro o forma una comisión especial de investigación. También pensemos los controles que sobre todos los otros órganos hace la Corte de Cuentas, vigilando cómo administramos el presupuesto. Los controles son, como digo, inherentes, medulares en el diseño constitucional, y lo hemos tenido así desde siempre. Otra cosa es cómo han venido funcionando. En la década de 2000 a 2009, en la Sala de lo Constitucional hubo muchos pronunciamientos en el que, a mi juicio, se abusó de un concepto que es de la teoría constitucional, pero que se utilizaba casi como comodín para todo. Decirle a la Asamblea que tiene libertad de configuración. Es cierto, ningún otro órgano, por lo menos el judicial, estoy seguro que no podría decirle a la Asamblea qué pena, cuántos años de prisión le va a poner al delito de secuestro. Eso es una cosa que lo decían los diputados, valorando una serie de consecuencias y de factores que inciden para fijar una pena. La Sala nunca podría decirle a la Asamblea qué porcentaje es el idóneo para la tasa del impuesto sobre la renta o del impuesto al IVA. Son cosas que decide la Asamblea. Ahora, hay cosas que no están dentro del margen de decisión de la Asamblea. Por ejemplo, si bien la Asamblea puede configurar una política criminal, no podría, por ejemplo, autorizar a los policías en una ley, en una reforma a los códigos penal, procesal penal, para obtener, o a los fiscales, para obtener confesiones de los internos, de los detenidos, mediante tortura. Ahí estamos tocando ya un campo que está en la Constitución, que está en los tratados internacionales, que son las garantías del debido proceso, y cuya tutela le está encomendada a tribunales. Obviamente, si la Asamblea llegara a aprobar una ley o interpretando inadecuadamente la Fiscalía, la Policía, los tribunales penales autorizaran torturas, por ejemplo, o en un sistema penitenciario se estuviera en unas condiciones de hacinamiento que ya violentan la dignidad humana de la persona detenida, o su derecho a la salud, etcétera. Ahí se abre una puerta para un control por parte de, en este caso, de la justicia constitucional, y es lo que hemos tenido en los últimos años. Ahora, magistrado, a esta sala, a la Sala de lo Constitucional a la que usted pertenece, se le han
asignado algunos calificativos, por ejemplo, intocable, inapelable, entre otras que hacen referencia a que la sala está exenta de control. En la práctica, ¿quién controla las decisiones de la Sala de lo Constitucional? ¿Quién garantiza que sean apegadas a la ley y que sean pertinentes sus sentencias? Todos los tribunales de última instancia emiten pronunciamientos inapelables. Por ejemplo, obviamente no nos gustó la sentencia del Tribunal de la Haya, que de los territorios en disputa con Honduras en 1992 asignó 2/3 a Honduras y 1/3 a El Salvador. Se interpuso recurso, creo que de revocatoria de algunas cuestiones puntuales, 10 años después, en 2002, pero el tribunal rechazó el recurso y de ahí no hubo más donde quién apelar. Ya no hubo más otro tribunal ante el cual apelar. Pensemos en cuestiones de derechos humanos de todo el continente, la Corte Interamericana con sede en San José, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sus pronunciamientos también son inapelables. En el país tenemos 4 salas en la Corte cuyas sentencias en sus respectivas materias son inapelables. Les pongo un ejemplo, no pensemos en la Sala de lo Constitucional, sino en la Sala de lo Penal. Si la Sala de lo Penal llegara a emitir una jurisprudencia diciendo que no cabe la figura de la tentativa de la estafa, usted es víctima de estafa o logra advertir a tiempo que la quieren estafar y no entrega el dinero, y llegara a interpretar la Sala de lo Penal, el Código Penal, diciendo que no existe la tentativa, no hay ante quién apelar de esa sentencia. Su pronunciamiento es pronunciamiento último. Podemos hacer como sucede, por ejemplo, en algunos países, en Guatemala. De las sentencias de la Sala de Amparo de la Corte Suprema se puede interponer recurso ante la Corte Constitucional que tiene ese país. Bueno, solo hemos trasladado el pronunciamiento último de la Corte Suprema a la Corte Constitucional. Luego, sus pronunciamientos de la Corte Constitucional son inapelables. Por ejemplo, cuando le dijeron a la esposa del expresidente Álvaro Colom que no podía competir y que su divorcio había sido una forma de fraude a la Constitución. En Estados Unidos, los pronunciamientos de la Suprema Corte acaba de decir en junio que la orden ejecutiva del presidente Trump para no admitir ciudadanos provenientes de 7 países del Oriente Próximo era válida parcialmente, solo para aquellos ciudadanos de esos países que al querer ingresar al territorio de los Estados Unidos no acreditaran algún vínculo con Estados Unidos porque estuvieran estudiando, porque tuvieran familia, porque tuvieran trabajo. Y esa sentencia es inapelable. Y claro, al presidente Trump o al Senado o a la Cámara de Representantes afines y que estaban de acuerdo con la decisión del presidente Trump, podrá parecerles una sentencia impertinente, inadecuada, que no valoró adecuadamente los intereses nacionales, de la seguridad nacional, etcétera, etcétera. Pero eso es también una condición de todas las democracias. Hay tribunales y después de agotar los recursos, hay algún tribunal por ahí que en determinada materia emite pronunciamientos últimos. Solo para dejarlo claro, entonces, ante una situación en que una sentencia tenga efectos a futuro, que no son precisamente los esperados cuando ustedes redactan esa resolución, no hay ninguna manera entonces de que un ciudadano, alguna instancia pueda revertirla o revocarla. No hay institucionalizado un procedimiento que indique una instancia superior ante la cual interponer un recurso. ¿Usted cree que debería existir una instancia de este tipo? A ver, supóngase que la creamos y de las sentencias que emitiera esta otra instancia, ¿dónde recurrimos? Creemos una tercera, Se puede establecer una cadena sin fin que en algún momento topa. Los litigios no pueden ser eternos. A ver, magistrado, si los tribunales de última instancia, entonces, como ya nos estaba explicando, emiten siempre sentencias que son inapelables, y podríamos seguir en la cadena, como usted lo estaba mencionando, ¿cómo le garantiza usted a los ciudadanos que las resoluciones que se toman no están motivadas, por ejemplo, por intereses personales, intereses políticos, beneficios económicos? ¿Cómo ofrecen esa garantía? Eso ya está inventado. En Estados Unidos, que el cargo es vitalicio, los 9 ancianos, como se les dice a veces, porque usualmente llegan con una edad bastante avanzada, emiten sentencias inapelables que vinculan a más de 300 millones de personas. ¿Qué se hace? Cuando, según las reglas constitucionales de ese país, el presidente nomina a alguien, el Comité Judicial del Senado pasa días enteros en audiencias de confirmación públicas donde se indaga la filosofía judicial de este
nuevo juez de la Suprema Corte para saber a qué clase de persona vamos a entregarle tanto poder jurisdiccional, porque ya sabemos que a posteriori sería de lo más absurdo y inusitado. Cosas como que hemos visto en otros países, aquí en el país también, una comisión especial de la Asamblea que está sujeta a control de la Corte Suprema y de la Sala Constitucional para revisar si nuestros fallos están o no apegados a derechos. Es como que usted le diga a un delincuente que es condenado por un juez que él va a revisar si la sentencia que ha emitido el juez está o no apegada a derecho. O que le diga a un deudor que es condenado a pagar una determinada cantidad, que él tiene la última palabra para determinar si la sentencia le gustó o no le gustó. Es decir, en todo proceso, las partes están supeditadas a la decisión del juez. Y si de esta sentencia cabe recurso, apelación, casación, pues se interpone el recurso. Pero si es un tribunal de instancia última, no hay recurso. Entonces, ¿cómo se controla? Se controla antes, por un lado. Y por otro lado, también, y en eso estamos intentando ser consecuentes con nuestra filosofía judicial, fallos equivocados puede emitir cualquier tribunal. Y entonces viene la renovación. Estamos absolutamente seguros que los magistrados que van a entrar el próximo año, no obstante que la Constitución permite la reelección, no vamos a buscar la reelección, y cualquier error que la sala hubiera cometido, los nuevos magistrados tienen la facultad de adaptar, modificar, incluso revertir la jurisprudencia. Muy bien. Lo que es inaudito, y es lo que hemos visto, es que un presidente, que una asamblea legislativa o cualquier órgano del Estado pretenda ejercer facultades de que va a controlar las atribuciones del órgano controlador. Magistrado, desde su llegada a 2009, con el resto de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, han emitido sentencias que de alguna manera han ido moldeando un nuevo sistema electoral en el país, un nuevo sistema político. Se ha avanzado con respecto a la independencia del Poder Judicial, entre otros temas sobre la lucha contra la corrupción. Pero con énfasis, el sistema electoral han estado ahí y han generado, digamos, mucha controversia para la aplicación del Tribunal Supremo Electoral. ¿Es porque existe dentro de la Sala de lo Constitucional un consenso en que es necesario reformar el sistema político que se ha avanzado con esta, digamos, agilidad o precisión, diligencia en la resolución de este tipo de demandas en materia electoral? Tenemos la misma Constitución desde 1983 y desde esa fecha, desde diciembre de ese año, tenemos un artículo que da 4 características del derecho al sufragio. Debe ser libre, directo, igualitario y secreto. La Sala ha tomado uno de esos 4 componentes, que es el voto libre, y ha dicho que el sistema anterior de solo bandera reducía las opciones del votante y también reducía las opciones de quien quería correr por un cargo de elección popular, concretamente diputación, que estaba circunscrito a ir solo en listas de partidos. Y entonces desde julio de 2010 se trae una línea jurisprudencial, han sido más de 15, 17 sentencias, en que desde nuestra perspectiva estamos tratando de mejorar la calidad de la democracia representativa, dándole al elector la facultad de decidir a quién quiere, ¿no? Si quiere, y fue el ejercicio que hicimos en marzo de 2012, si quiere quedar limitado a una lista que le propone un partido, pues solo marca rostros de esa lista, pero no está obligado a escoger en San Salvador, por ejemplo, los 24 que le propone un partido. Puede escoger solo 2 o 3. Y él cambia el orden, sumando su voto a otros ciudadanos del pueblo soberano, puede cambiar el orden y terminar haciendo pasar como quinto a quien iba como número 24. Estoy hablando del candidato, por ejemplo, Ochoa Pérez, que llevaba un partido en la última casilla, en las últimas casillas para la elección de 2012 y pasó a ser de los primeros 10. Con la experiencia que tuvimos en marzo del 15 de voto cruzado, también está la posibilidad de escoger los que el ciudadano crea las mejores opciones de varias listas partidarias e incluso de no partidarios. Y el próximo año tendremos un componente más, que es que los miembros de las juntas receptoras de votos y de juntas electorales municipales y departamentales no tendrán que estar afiliados a partidos, ser parte de lo que tradicionalmente se ha conocido como el aparato de defensa del voto, que en el recuento de 2012 demostró ser un aparato de anulación de votos contrarios. De hecho,
quería preguntarle justo sobre eso, sobre los sistemas de conteo de votos. Mucho se ha dicho también que a partir de estas reformas, ya usted estaba mencionando algunas, se ha hecho muy, muy complejo el sistema de conteo. Y ya tuvimos la experiencia en el ejercicio electoral anterior. ¿Ustedes previeron la complejidad que estas reformas introducían al sistema? Sí, pero es inaudito que en pleno año 2017, que tenemos tecnología y que uno de estos celulares tiene la tecnología que utilizó el módulo lunar de 1969, no tengamos tecnología para contar fracciones de voto. Me niego a creer que no tengamos esa tecnología. Hay problemas de dotación de presupuesto por parte de la Asamblea Legislativa y de liberación oportuna de fondos por el ministro de Hacienda. Esto no siempre se dice. Hay problemas de voluntad política de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Yo esperaría que se investigara algunas cosas que todavía quedaron pendientes y que rayan con lo delictivo que se hicieron en el 2012. Entre otras cosas, la Constitución y el Código Electoral sancionan la compra y venta de votos. Sumar fracciones de voto de manera que la suma, si usted decide dividir su voto en 3 nada más, que son 3/3, ¿no? No debería ser una cosa tan compleja si de verdad hubiera voluntad y compromiso. Si la apuesta es armar un desorden descomunal para luego vender la idea de que volvamos a lo sencillo y no nos compliquemos marcando solamente banderas, pues tampoco uno no es ingenuo, ¿verdad? Y sabe que algo de eso ha habido. No son los individuos, los ciudadanos, los que tenemos que acomodarnos a las instituciones. Son las instituciones las que tienen que acomodarse a los ciudadanos. Por ejemplo, si en este momento hay un problema de acceso a la justicia, pues es el órgano judicial el que tiene que ver cómo pone jueces más cercanos a los ciudadanos, y no somos los ciudadanos que tenemos que ver cómo pues acomodamos para tener acceso a la justicia. En nuestra perspectiva, que como digo, el eje central en la interpretación que hemos venido haciendo del artículo 78, desde nuestra perspectiva, hemos tratado de mejorar la calidad de la democracia. Lo vemos todo desde la perspectiva del ciudadano votante. Magistrado, tenemos que hacer una pausa en esta entrevista. Seguiremos conversando sobre los desafíos y más bien sobre los impactos de las últimas resoluciones de la Sala de lo Constitucional al volver de esta pausa. La vida y la salud de las mujeres está en riesgo. La familia salvadoreña se une. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. En los buenos y los malos momentos, la familia salvadoreña se une. Porque un embarazo de alto riesgo podría pasarle a cualquiera. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. Esta noche en Matices estamos conversando con Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional. Magistrado, antes de ir a la pausa, usted nos mencionaba en qué ha estado motivada las resoluciones en materia electoral, la importancia de entender el voto libre, nos decía, y que la capacidad del Tribunal Supremo Electoral le parece inconcebible que a esta altura no pueda aplicar tecnología, entre otros temas que son administrativos, que tienen que ver con los recursos para poder aplicarlas. Ahora, ¿no queda insuficiente en el esfuerzo de tener un sistema electoral más representativo el hecho de que se emitan resoluciones que tienen que ser aplicadas por unidades ejecutoras como un Tribunal Supremo Electoral sin recursos y sin capacidad, magistrado? Es decir, no es que a ustedes les llega como un límite a esas resoluciones que terminan siendo frustradas porque los partidos siguen trabajando de manera discrecional y no transparente, por ejemplo. Los tribunales, y eso vale también para la Sala de lo Constitucional, tenemos la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y en ejercicio de esa atribución, esta integración de la Sala ha innovado la jurisprudencia en dar lo que llamamos resoluciones de seguimiento. Por ejemplo, se venció 1 año de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía.
y citamos a los órganos legislativos, ejecutivo, fiscalía a explicar qué habían hecho en una audiencia pública. Hemos dado resoluciones de seguimiento en estos temas para ver qué se está haciendo, por ejemplo, sobre financiamiento de partidos y democracia interna de los partidos. La sala tiene todavía espacio de aquí a marzo para vigilar la manera en que el Tribunal Supremo Electoral va a ejecutar las sentencias que hemos dado en materia electoral para elecciones de diputados y de alcaldes, no inscribiendo tránsfugas, vigilando el tema de la transparencia y financiamiento de los partidos, Magistrado, ¿se dan por satisfechos hasta este momento con el proceso de elecciones internas que ya definieron quiénes van a ser los candidatos a diputados? Tenemos pendiente justo la próxima semana, está ya puesto en agenda el seguimiento de un par de sentencias que hemos dado sobre el tema de democracia interna y financiamiento de los partidos. Recién el lunes 21 de agosto envió el Tribunal Supremo Electoral su informe en el que nos ha dicho que si nos limitamos a los dos partidos grandes, hay casi 18 millones de dólares del financiamiento de las campañas 2014-2015 pendientes de justificar, de explicar el origen de ese financiamiento, y se han impuesto multas a 7, 8 partidos que llegan casi a los $100,000 de las multas. Entonces tenemos pendiente dar, el caso está fallado hace 2 años, pero tenemos que dar seguimiento y ahí la sala podría decir si la tiene por cumplida o no la sentencia. Los demandantes, que son los que ganaron el caso, ciudadanos que llegaron a presentar la demanda, han pedido que la sala tenga por no cumplida y que ordene algunas cosas posteriores. Por ejemplo, el año pasado la Asamblea, en supuesto cumplimiento del fallo, dijo que se daría a conocer los nombres de los financistas, los donantes de las campañas de los partidos, solo si ellos estaban de acuerdo, si daban su consentimiento, porque ellos son los idóneos para valorar su seguridad, su privacidad, que se iba a abrir al conocimiento público. Emitimos una resolución el año pasado diciendo que esa parte se tiene por no cumplida porque el fallo no decía que iba a quedar condicionado a la voluntad del donante. ¿Y sigue abierta a este momento entonces poder determinar si se ha cumplido o no? En este momento estamos en situación de determinar si se ha cumplido o no con el informe que envió el lunes 21 el Tribunal Supremo Electoral. Excelente. Bien, queremos seguir revisando otros casos específicos. Este año también la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el presupuesto 2017. En la información de la Sala de lo Constitucional se dice que ordena al Ejecutivo para que tome algunas medidas específicas como suspender la creación de nuevas plazas, suspender aumentos de salarios, suspender transferencias a entidades privadas, entre otras. Magistrado, sin pretender entrar a juzgar la pertinencia de estas medidas, ¿tiene la Sala de lo Constitucional la atribución de dictar líneas tan específicas sobre el diseño de la política fiscal que constitucionalmente le corresponde al Ejecutivo? Claramente hay una tensión entre la atribución constitucional del Ejecutivo de crear el proyecto de presupuesto y de la Asamblea de aprobarlo, y por otro la Sala, en el otro polo de la tensión, la atribución que tiene la Sala de vigilar el cumplimiento de un principio constitucional que está en el 226, garantizar el equilibrio presupuestario. Quizá voy a aprovechar en 2 minutos para aclarar un par de cosas. Uno, vi un par de columnas que se publicaron en los periódicos diciendo que la Sala ha constitucionalizado como única forma de garantizar el equilibrio presupuestario la austeridad. ¿No es cierto? Por supuesto que reducir gastos es uno de los componentes para garantizar el equilibrio presupuestario. El otro es el de los ingresos. Ahí va desde revisar la actual estructura tributaria de los impuestos que tenemos y crear nuevos o revisar los existentes, combatir la evasión y elusión. Pero eso no necesita el ministro. No pronuncia esto. Eso no necesita el ministro de Hacienda. Seríamos, creo yo, el único país donde un ministro de Hacienda necesita que el órgano judicial le diga que tiene que combatir la evasión y la ilusión y cobrar los impuestos. Si es que eso es lo que hace todo ministro de Hacienda. La sentencia, lo que pasa es que enlista algunos campos específicos en los que sí se ordena al Ejecutivo que se reduzcan gastos, pero no menciona campos específicos en los que deberían de tocarse los ingresos. Sí, por eso le estaba aclarando que no hay una sola línea en las 40 sentencias, en las 40 páginas de la sentencia, donde se diga que la única forma de garantizar el equilibrio presupuestario es la austeridad. Ahora bien,
Sí es cierto que desde la perspectiva de los derechos del contribuyente, que al final a quien se termina bolseando por el Estado es al contribuyente, se tiene que tener una mínima garantía de que antes se ha ordenado los gastos como para tomar una decisión de que se va a incrementar, por ejemplo, algunos impuestos ya existentes o establecer nuevos impuestos. Pero como digo... ¿Ese razonamiento es de la sala? ¿O es usted nos está diciendo que debería ser el razonamiento que debe imperar dentro del gobierno a la hora de... No está dicho en la sentencia, pero yo creo que es el primer pronunciamiento de la sala. Este principio de equilibrio presupuestario lo tenemos en nuestra Constitución desde 1950, que pasó de la del 50 a la del 62 y de esta a la del 83, y no había una sola sentencia hasta ahora en que la sala se metiera al tema, entre otras cosas, por esta consideración de que es atribución exclusiva o principal de los órganos legislativo y ejecutivo en la materia presupuestaria. Lo es, pero el principio que está en la Constitución es parte de las competencias de la sala vigilar el cumplimiento. Muy bien, magistrado, hay un tema importante para nosotros poder dejarlo claro en esta entrevista, y es el presupuesto también representa al final, así como constitucionalmente le está asignado al Ejecutivo diseñarlo, las prioridades que tiene el gobierno, un gobierno que ha sido elegido por voluntad popular a través del voto directo y secreto de los ciudadanos, y por lo tanto está confiado a ese diseño de prioridades sobre la política pública que tiene que implementar. Cuando la sala le dice no puede contratar en esta y esta rama y solo puede contratar, o a excepción de seguridad, dice salud, educación y otras, ¿no está desde este momento la sala interviniendo en el diseño del presupuesto que ha sido encomendado al poder soberano del Ejecutivo? No. Están cambiando las cosas, no hablemos del planeta, en nuestra región, en América Latina. Nosotros mencionamos en la sentencia ejemplos de Colombia y Costa Rica, limitémonos ahí, pero también está pasando en otros países en que hay un control judicial de las políticas públicas. Le pongo un ejemplo. Si el Estado está destinando más gastos a defensa en detrimento de derechos sociales, como puede ser salud, educación, y nosotros tenemos una Constitución, que eso es un poco lo que abre el espacio a estos choques entre los órganos. La Constitución utiliza muchos conceptos abiertos a la interpretación. En la técnica jurídica le llamamos conceptos jurídicos indeterminados. El Estado tiene que garantizar la justicia social. El órgano judicial, no nos olvidemos, que parece que a veces en el órgano legislativo y ejecutivo se olvida que el órgano judicial también es uno de los 3 órganos fundamentales del Estado y algo tendrá que decir sobre las políticas estatales. El órgano judicial puede decirle, eso está pasando en los últimos 15 años en América Latina, los órganos judiciales han comenzado a controlar y decirle, por ejemplo, al ejecutivo y al legislativo, perdón, ustedes están gastando en defensa, están gastando en ámbitos que al final son secundarios respecto de derechos sociales, como puede ser salud, educación, medio ambiente. ¿Y por qué le digo esto? ¿Qué me habilita a decir esto? Pues una cláusula constitucional que la tenemos nosotros en el artículo 1, que le impone al Estado la obligación de garantizar la justicia social. Entonces, la sentencia es un precedente importante y lo tratamos de decir con todas sus letras, en que el órgano judicial también puede controlar políticas públicas, sí, no en cuanto a cuestiones de detalle o puntuales de orientación. Se supone que eso es parte del proceso político, los partidos y los candidatos hacen sus ofertas y el electorado le da su apoyo mayoritario a aquella propuesta que le convence más. Solo para cerrar con este punto, ¿no entra en algún momento un choque entre la voluntad popular asignada hacia un órgano como el Ejecutivo y el Legislativo con un judicial que no fue electo de manera democrática y soberana, digamos, soberana en el sentido de la participación popular a este órgano? ¿Qué concepto de democracia tenemos? ¿Democracia electoral en que todo depende de los votos que recibe alguien en las urnas, o una democracia constitucional donde hay un diseño de frenos y contrapesos? ¿Son excluyentes esas, magistrado? No son excluyentes. A ver, cuando se suele decir que el órgano legislativo es el primer órgano del Estado, permítame en este caso apropiarme de mi condición de académico, de catedrático de Derecho Constitucional. Usualmente reto a mis alumnos a que busquen en la Constitución cuál es la base, no lo van a encontrar en un artículo expresamente, pero cuál es la base para afirmar que el órgano legislativo es el primer órgano del Estado. Si lo vemos desde la perspectiva de las reglas básicas de una democracia representativa donde hay sufragio universal, pluripartidismo, elecciones periódicas, fuentes alternativas de información,
y todo le apostamos a elegir gobernantes en las urnas con el voto mayoritario, desde esa perspectiva, el órgano legislativo y el ejecutivo tienen una cualificación que no tiene el órgano judicial. A los jueces, a los 711 funcionarios judiciales del país, no nos ha elegido ningún ciudadano, sino que somos producto de elecciones indirectas. Pero la democracia no solo es votos, no solo es aritmética, sino que si tenemos, y lo tenemos, un diseño de democracia constitucional, solo basta leer el artículo 83 de la Constitución. El pueblo es soberano, pero la soberanía se expresa y se ejerce en la forma prescrita en la Constitución. Entonces, si de repente la mayoría legislativa entrar en una deriva autoritaria, por ejemplo, negando derechos a ciertas razas, a ciertas etnias, a ciertos colectivos lingüísticos o religiosos, el judicial, que es otro órgano fundamental del Estado, puede ponerle límites desde esa perspectiva. Entonces, no limitados a los votos, sino al diseño, al funcionamiento del sistema de frenos y estamos convencidos que no estamos violentando las reglas de la democracia. Bien, casi se nos acaba el tiempo, pero no lo podemos dejar ir sin preguntarle sobre la suspensión que hizo esta semana la Sala de lo Constitucional de las órdenes de captura contra los militares requeridos por la Audiencia Nacional de España, acusados de haber participado en el asesinato de los sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras en 1989. La Sala ha argumentado, ustedes han argumentado, que las capturas no proceden porque la extradición ya no es posible y la Corte Suprema de Justicia ya la ha negado en ocasiones anteriores. Magistrado, con esta nueva decisión entonces se cierra cualquier posibilidad de que se establezca verdad en el caso de este crimen de lesa humanidad. Para nada, porque la justicia no solo la da la Audiencia Nacional de España, hay que revisar nuestra sentencia de la Ley de Amnistía de 13 de julio del año pasado y la sentencia de Corte Plena que negó la extradición de los 4 militares materialmente aprehendidos, en el que se aplicó un principio del derecho internacional. No los envío a la jurisdicción universal porque voy a juzgar internamente. Ahora, mucha gente, afortunadamente no del Ejecutivo, que ahora está criticando, se pone un poco en entredicho cuando los hemos llamado en julio de este año a que expliquen qué es lo que has hecho, y fue un poco patético, por llamarlo de alguna manera, ver al presidente de la Asamblea con los abogados del Ejecutivo enfrente de nosotros en la audiencia pública tirándose la pelota. Una nueva ley que le dé cumplimiento a la sentencia de la Ley de Amnistía para hacer justicia a las víctimas en todos los componentes que comporta la reparación integral. Justicia penal, pero además resarcimiento económico, asistencia psicológica, hasta las formas simbólicas de Día Nacional de los Desaparecidos, etcétera, etcétera. 8 medidas que están extensamente desarrolladas en la sentencia de la Ley de Amnistía tienen que desarrollar según la ley. Y a un año de vigencia de la derogación de la Ley de Amnistía, como digo, fue un poco patético ver al presidente de la Asamblea y a los abogados del Ejecutivo decir el presidente de la Asamblea que no ha desarrollado una ley porque no ha recibido la iniciativa del Ejecutivo, y al Ejecutivo decir que no han hecho nada porque ellos creyeron que lo iba a hacer la Asamblea. La justicia a las víctimas, y si nos van a señalar de algo, vean la sentencia de la Ley de Amnistía, todo lo que se dijo ahí sobre el respeto a los derechos de las víctimas y todo lo que implica la reparación integral. No es una justicia que solo se puede hacer afuera. De hecho, según los criterios del derecho internacional, la justicia universal entra de forma subsidiaria ante la ineficacia de la justicia interna. Y en la sentencia de Ley de Amnistía mandamos a que funcione la justicia interna. El fiscal ha creado una unidad anti-impunidad, algo así, que hasta ahora hay unos pocos fiscales, pero ha dicho que quiere fortalecerla para investigar estos crímenes del conflicto. Algunos casos se están abriendo, se reabrió el caso del Mozote, se han abierto algunos casos también contra El caso de los jesuitas ya fue juzgado y muchos de los acusados fueron, sobreseídos en el caso específico, por ejemplo. Mientras no se pruebe que ese proceso fue fraudulento, por lo menos ahí hay una parte de justicia que se ha hecho. Por supuesto que se sigue señalando la necesidad de investigar, y usted mencionaba derecho a la verdad, es uno de los componentes de la reparación integral que nosotros le hemos mencionado. También hemos amparado a las víctimas de la masacre de Tecoluca y de la masacre del Calabozo, justamente diciendo que aunque ya haya prescrito la acción penal, si fueran delitos comunes ya prescribió la acción penal, pero que tienen derecho a la verdad, y si fueran crímenes de lesa humanidad no hay prescripción.
Entonces, la justicia interna tiene que funcionar. No va a ser la Audiencia Nacional de España o la justicia de Sudáfrica o la justicia de Estados Unidos la que va a resolvernos nuestros problemas de impunidad, de los crímenes del conflicto. Magistrado, se tiene que hacer justicia internamente. Un elemento anecdótico y también una respuesta muy breve queremos de su parte. Hace 6 meses Norma Guevara fue invitada a esta entrevista. Y cuando se le preguntó cuál era la autocrítica que hacía en 8 años de gobierno, señalaba que había sido elegirlos a ustedes como magistrados de la Sala de lo Constitucional. Le hacemos la misma pregunta. Si usted tuviera alguna autocrítica que hacer sobre el desempeño de la Sala o de usted como magistrado en estos 8 años, ¿tendría alguna? Sí. La Sala, tal vez hemos tenido problemas para administrar los tiempos. ¿Qué quiero decirle? Algunas cosas que yo pensé que iban a estar resueltas con una sola sentencia que dimos hace 5 años, estamos casi finalizando nuestro mandato, todavía intentando, dando resoluciones de seguimiento, y tal vez no fuimos suficientemente previsores en sentencias que dimos en fechas tempranas. Fuimos quizá demasiado optimistas pensando que en 2, 3 años se iba a corregir. Ahora estamos viendo que hay muchas cosas y vamos corriendo, dando seguimiento a muchos temas, porque hay cabos sueltos que los órganos legislativos ejecutivos no han cumplido, y seguramente puede imputarse falta de previsión también de nosotros. Muchas gracias, magistrado. Bueno, muchísimas gracias al magistrado Rodolfo González, que nos ha acompañado esta noche en la Mesa de Matices. Nosotros hacemos una pausa, quédense con Focos, ya volvemos. ¿Qué hacen realmente las AFP por ti? Las AFP son empresas sólidas, profesionales y con accionistas de prestigio internacional, estrictamente reguladas y supervisadas. Las AFP, administrando los ahorros de forma transparente, han generado más de $2.300 millones en rentabilidad para las cuentas individuales de los trabajadores. Los afiliados, dueños de más de 8.600 millones que respaldan su pensión, se merecen una reforma que logre mayor rentabilidad, mayor cobertura y mejores pensiones de forma sostenible. Soy delegada estatal, quiere decir que represento a mi distrito en el gobierno estatal de Maryland. Vivo obviamente aquí en Chevy Chase, Maryland, y he vivido acá durante mucho tiempo. Bueno, esa pregunta yo creo que va a mi origen, cómo llegué a este país, y debo en realidad todo lo que soy a mi padre. Porque él, un economista salvadoreño, fue nombrado director del Banco Mundial y el Fondo Monetario cuando se fundó esas instituciones. Quiere decir que yo vine de muy joven edad, 4 años, y logré tener la oportunidad de vivir en 2 países. Me crié realmente educativamente acá, aunque vivimos en El Salvador también durante un periodo de 5 años. Eso me permitió realmente aprender 2 culturas, 2 lenguajes, 2 maneras de vivir y de pensar que son diferentes, pero que me dieron a mí digamos, el conocimiento de poder ser puente, de poder caminar, regresar en ese puente, haciendo un nexo con aquellos salvadoreños que vinieron acá a este país. Cuando me interesé realmente en ellos es cuando yo había vivido en Latinoamérica y regresé y vi que durante todo el periodo de la guerra, a principios de la guerra, hubo esa migración tan enorme y vinieron aquí al área de Washington y al área de Maryland. Y cuando me di cuenta de que realmente no tenían ni voz ni voto acá, necesitaban que alguien que conocía el sistema podría representarlos, hablar por sus intereses. Y es así que llegué a meterme en política, digamos.
Bueno, le puedo decir sin ninguna duda que cambiaría las leyes para que la mujer tenga derecho a escoger ella su propio futuro reproductivo. No creo que las mujeres tienen que estar sometidas a leyes que no tienen nada que ver con su propia decisión de ser madre o de no ser madre. Pero obviamente, como decía anteriormente, yo veo y respeto el rol de la mujer y creo que nuestros gobiernos, especialmente en El Salvador, no está haciendo programas que van directamente a beneficiar a la mujer y especialmente como la cabeza de su familia. ¿A dónde me voy? La madre está siempre preocupada por el futuro de sus hijos. ¿Y dónde viene esa promesa de un buen futuro? En la educación y en la salud. Yo creo que tenemos que enfocarnos en cómo mejorar nuestros sistemas educativos. Creo que podemos hacer un trabajo mucho mejor y elevar los estándares y la participación de los niños a nivel escolar, no solo a tercero o cuarto grado, sino que sigan estudiando, que sigan desarrollando esa capacidad innata que tiene cualquier niño a través de la educación. Eso y obviamente la salud. Tenemos que asegurarnos que la nutrición, que el medio ambiente, que todo lo que estamos ofreciendo al contorno de la familia es lo mejor que podemos hacer. Con el agua sabemos que siempre hemos tenido un problema en El Salvador. Eso es básico. Tenemos que hacer que nuestras prioridades sean las que van a defender ese futuro, que la mujer lo tiene muy claro, pero que son el futuro de nuestros hijos y de nuestras familias. Cuando la vida y la salud de las mujeres está en riesgo, la familia salvadoreña se une. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. En los buenos y los malos momentos, la familia salvadoreña se une. Porque un embarazo de alto riesgo podría pasarle a cualquiera. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. Esta noche el Museo de la Palabra y la Imagen, el MUPI, nos presenta el retrato de Dora Guerra Turcios, una singular poeta que fue guardiana de la memoria de entrañables personajes y de una época muy importante para la vida cultural de El Salvador. Que lo disfruten. El Museo de la Palabra y la Imagen presenta Dora Guerra, poeta, liviana como el viento. En París, Francia, el 22 de julio de 1925 nace Dora Guerra Turcios, hija del poeta y escritor Alberto Guerra Trigueros y Margot Turcios. Su abuela materna, hermana del poeta nicaragüense Rubén Darío. En 1928, a sus 3 años, junto a sus padres, regresaron de Francia para radicarse en Santa Ana, donde ese mismo día conoce a la poeta y su entrañable amiga Claribel Alegría, una infancia que ella recordaba con nostalgia. Mi infancia comienza para mí en un solo recuerdo, una sola imagen. Se trata de, yo estoy sentada en una mesita rosada, me acuerdo perfectamente de la mesita, Art Deco, era la época de mi papá pintaba y dibujaba muebles y todo eso. Tenía una mesita Art Deco rosada y tenía un babero yo y estaba comiendo. Y lo único que recuerdo es, tengo 3 años. Yo tengo 3 años. Una conciencia de tener 3 años y de ser una cosa importantísima. Eso es todo, es la sola imagen. Pero para mí comienzan mis recuerdos ahí.
Posteriormente, la familia se trasladó a la colonia América, donde entabló amistad con sus ilustres vecinos, Salarrué y su familia. Allí la niña Dora jugaba con las hijas de Salarrué, Olga, Maya y Aida. La gran figura intelectual que era Alberto Guerra Trigueros hacía de su casa un centro donde se reunían los principales artistas y escritores de la época. Fue así que la joven Dora participaba en las tertulias de Masferrer, Claudia Lars, entre otros. De esa época, el Museo de la Palabra y la Imagen conserva una foto donde la niña Dora está junto a Salarrué y Gabriela Mistral, tal como ella misma lo describe en una entrevista que le realizara el joven cineasta Camilo Enríquez. La época esta, cuando vino Gabriela Mistral, que está el retrato ese que usted puso en la exposición de Gabriela en mi casa. Y cuando yo me acerqué al cuadro, yo se lo dije a usted, creo, voy viendo, esta es mi casa, vi las lámparas y todo, que era mi casa, y voy viendo una muchachita escondida entre unas plantas, la muchachita soy yo. Dora Guerra, sin que nadie lo supiera, comenzó a escribir poesía, vocación que fue descubierta por Serafín Quiteño, quien organizó las primeras tertulias de poetas para escuchar los versos de Dora adolescente. Una década después, publicó su libro de poesía Signo Menos. A finales de los años 40, recibió una beca para estudiar historia del arte en Europa. Luego estuvo en Nueva York, donde estrechó amistad con su gran amigo Salarrué. Luego, Dora Guerra regresó a su París natal, donde conoció al amor de su vida, el sociólogo Bernard Mottès, con quien procreó 2 hijos. Con su esposo regresó a El Salvador para vivir sus últimos años. Hasta el final de su vida, cuando Dora partió hacia el infinito en la ciudad de París el 21 de noviembre del 2016, ella fue la guardiana de la memoria de entrañables personajes y de una importante época de la vida cultural de El Salvador. Como ella lo escribió, nací con las pestañas doloridas de llantos ancestrales y el corazón contraído de ignorados pesares. Qué liviana me iré yo por el viento cuando todas las horas se me acaben. Yo sola iré en mi viaje por el tiempo hacia el eterno instante. Y llegaré a la luz, fuente de luces, negadora de sombras y de males, generadora de hombres y propulsora de astros y de aves. Y seré yo la luz, junto a la luz, en la continua aurora de los ángeles. Gracias por acompañarnos esta noche en Focos. Esto ha sido todo por esta emisión, Alberto y Karen. Una emisión con un contenido que nos deja muchas reflexiones desde el análisis del sistema político, pero también las declaraciones que ha dado Rubén Zamora respecto a hallazgos como la salida de Benito Andión en el proceso de diálogo, Alberto. Efectivamente, además de hacer un diagnóstico donde está el meollo del problema político en El Salvador, Rubén Zamora compartió algo que tal vez él no lo sabía, pero efectivamente se trata de una primicia, es que el enviado especial del secretario general para buscar acuerdos de segunda generación en El Salvador, pues ha concluido su misión, ¿verdad? Porque no fue posible llegar a un acuerdo porque hay un partido político que se opuso, el proceso continúa, pero con otros sectores de la sociedad civil, que ojalá que dé pues algún resultado. Esto hasta donde sabemos, no lo conocíamos. Bueno, así cerramos entonces. Recuerden que ustedes pueden ver cualquiera de los segmentos de este programa durante la semana y pueden entrar también a nuestra página web focostv.com. Los esperamos el próximo domingo a las 7:30 de la noche. Que tengan una buena semana.